Hola amigos de Fermat, en esta ocasión vamos a ver el tema 1.2 que corresponde a diferenciación de funciones. Antes vamos a ver un poco de lo que vimos la clase pasada, donde vimos la definición de la derivada, una vez que la obteníamos, qué información nos daba acerca de las funciones y específicamente ahorita nos interesa ver el proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener a la función derivada, ¿no? Entonces, vimos que, por ejemplo, dada una función f de x, ¿sale? Definíamos nosotros lo que era un límite mediante el cual podíamos obtener a la función derivada, ¿no? Recordemos que el límite para obtener a la función derivada era el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos f de x y todo esto sobre h, ¿no? Entonces, esta era la función, cómo podíamos obtener a la función derivada, ¿no? Entonces, aplicábamos este límite y una vez hecho todo esto, si el límite existía, encontrábamos a la función f' de x, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a analizar muy bien este proceso, porque partir de una función y obtener otra que depende de la primera, otra función que deriva de la primera, lo vamos a tratar como todo un proceso, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la diferenciación de las funciones y lo que eso implica. Entonces, vamos ahorita a hacer unas pequeñas definiciones que hay que tener en cuenta. Vamos a poner acá diferenciación, ¿sí? Diferenciación de funciones, ¿no? Entonces, vamos a entender a la diferenciación como un proceso, esto es importante, lo vamos a ver como un proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener a la función f', ¿no? A partir de la función de la cual nosotros partimos, ¿sale? Entonces, vamos, aquí voy a cambiar de colorcito, aquí tenemos, entonces, al proceso, vamos a poner acá, vamos a poner que el proceso, aquí el proceso, ¿sí? De calcular, ¿sale? La derivada de una función se denomina diferenciación, ¿sale? Esto es la diferenciación. Es un proceso mediante el cual vamos a calcular la derivada de una función, ¿sale? Entonces, vamos a ver que la diferenciación, ¿sale? Es la operación mediante la cual se obtiene la función f' a partir de la función f. Muy bien, entonces vamos a considerar, ¿sí? a este proceso, ¿sí? En el cual nosotros vamos a partir de una función f de x. Eso es lo que vamos a entender. Nosotros siempre vamos a partir de una función f de x. Entonces, esta función va a pasar por un proceso. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Va a pasar por todo un proceso. Y como resultado de este proceso, pues vamos a obtener la función f', ¿no? Aquí vamos a obtener la función f' de x. Entonces, para poder hacer esto, este proceso, ¿sí? Este es el proceso de diferenciación. Este proceso de diferenciación.
¿sale? Para poder hacer este proceso, pues el proceso de diferenciación va a ser una operación, por lo tanto aquí necesitamos definir a un operador. Diferenciación mediante el cual obtengamos la función f', ¿sale? Entonces hay que entender que al considerar a la diferenciación, ¿sale? Voy a extender un poquito más esto. Uy. Un poquito. Ok. Muévete. Ya. Hacer un poquito más grande. ¿Sí? Al considerar a la diferenciación como una operación abstracta que acepta funciones, ¿sale? Y devuelve funciones, ¿no? Devuelve otra función, que en este caso va a aceptar una función f de x, ¿sí? El operador diferencial se va a encargar de transformar esta función en otra, que va a ser la función f', ¿sale? Entonces, este es el proceso de diferenciación. Para este proceso, pues vamos a necesitar un operador diferencial. Vamos a adelantar un poquito. El operador diferencial, vamos a ver sus distintas notaciones. Va a ser este. Y de igual forma, significan exactamente lo mismo. Vamos a tener a este operador, ¿sale? Respecto a la variable independiente que estamos utilizando. Entonces, este es el punto de partida. Vamos a entender que la diferenciación de funciones va a ser el proceso de calcular la derivada. Es importante entender esto del proceso, ahorita lo van a ver por qué, ¿sale? Entonces, mediante este proceso, pues vamos a definir un operador, el operador diferencial, que va a ser el que nos va a ayudar a encontrar la función derivadas. La función, ¿sí? Va a pasar por el operador diferencial y este a su vez me va a devolver la función f' de x, ¿no? Entonces la diferenciación va a ser una operación abstracta que va a aceptar una función y va a devolver otra función, ¿sale? Entonces este es el contexto en el cual vamos a trabajar. Pueden pausar el video ahorita y escribir esta primera parte, ¿sale? Muy bien, voy a continuar. Ahorita vamos a ver el operador diferencial. Hay distintas notaciones para el operador diferencial. Vamos a poner aquí las más comunes. Las notaciones comunes para el operador diferencial, ¿no? Para el operador, que nos va a indicar el proceso. ¿Qué nos va a indicar este proceso? ¿Qué nos va a indicar el operador diferencial? El proceso mediante el cual se obtiene la función f' a partir de la función f. Entonces, vamos a tener aquí la notación. Las dos las vamos a trabajar, lo voy a ir mezclando, tanto una como otra. La notación de Leibniz, ¿sale? Y vamos a tener también la notación de Cauchy, ¿sale? Estas dos notaciones las vamos a estar trabajando. Entonces, la notación de Leibniz es una D, ¿sale? Aquí ponemos una rayita, como si fuera raya de quebrado, y significa que vamos a realizar el proceso de diferenciación respecto a la variable independiente. Ahorita como variable independiente pues vamos a utilizar a x. Recuerden que pues, en física se usa el tiempo, el ángulo, también hay distintas variables independientes, ¿no? No solamente pues tenemos a x, ¿no? También la velocidad puede ser una variable independiente, etcétera, etcétera. Pero en este caso pues vamos a trabajar con x como una variable independiente. Entonces vamos a diferenciar todas las funciones. Cuando tengamos otra variable independiente, pues lo vamos a hacer notar para que también
no se casen, ¿no? También una función u que nosotros definamos, otra variable v, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la notación de Leibniz aquí lo vamos a escribir de esta forma y aquí vamos a poner un corchete haciendo referencias a que aquí pues vamos a trabajar con las funciones f de x, ¿no? Esta sería la notación de Leibniz. La notación de Cauchy, ¿sale? Sería una D mayúscula con un subíndice haciendo referencia respecto a qué variable independiente estamos haciendo la diferenciación, ¿no? De igual forma, este operador acepta funciones, si se fijan, este operador está aceptando funciones, ¿sale? Se va a realizar el proceso de diferenciación en los dos casos y como resultado pues vamos a obtener a la función f', la función derivada. ¿Sí? Esto va a ser. Ahora, lo que nos interesa ahorita es ver cómo funciona este operador, ¿sale? Entonces, la función f', ¿sí? Vamos a poner a f' ya como la función derivada. Entonces, aquí, antes, vamos a poner que el símbolo f' de x, también hay que darle su mérito para la función derivada, es decir, f' ya va a ser la función derivada, ya la obtuvimos, la función derivada de la función, ¿sí? La función derivada de la función f de x, ¿no? ¿Sale? Entonces este símbolo fue introducido por Lagrange, matemático, y esta es la notación de Lagrange. Entonces la notación de Lagrange lo que nos dice es que ya tenemos como tal a la función derivada, ¿no? Ahorita no sabemos quién es, pero en el futuro pues vamos a estar trabajando con estas notaciones. Entonces f' ya es la función derivada, ¿sale? F de x es la función de la cual se deriva la función derivada, y estas notaciones nos van a servir para indicar el proceso de obtener a esta función, ¿sale? Entonces, ahorita las estrellas van a ser estos operadores, vamos a obtener sus propiedades. Es muy importante trabajar con estas propiedades y ver que están intrínsecamente relacionados con la definición de la derivada, ¿sale? O sea, si se fijan, si nosotros tenemos a la función f', tenemos a la función, perdón, f de x, estas funciones, ¿sale? Para obtener a la función derivada, lo que hacíamos era definir un límite, ¿sale? Lo que hacíamos era definir el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿sale? Menos f de x, y todo esto entre h. Definíamos este límite, obteníamos el límite, y una vez obtenido el límite, pues teníamos ya a la función f' de x, ¿sale? Aquí va a ser algo similar, pero pues vamos a ahorita definir, vamos a trabajar con el operador derivada, ¿sale? Que está intrínsecamente relacionado con la definición del límite, ¿sí? Es decir, aquí vamos a tener aquí al operador diferencial que nos va a indicar el proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener a f', ¿no? Entonces, si se fijan, la función, ¿sale? Va a pasar por este proceso y vamos a obtener a la función f', ¿no? Estoy usando ahora una nueva notación, ya sin necesidad de límite, ¿sale? Estoy usando la notación de Leibniz y aquí lo mismo va a pasar, ¿sale? Vamos a utilizar la notación de Lagrange, ¿sí? Este va a ser el proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener a la función f'. Entonces, nos interesa saber, ¿sí? Las propiedades de los operadores. Y las propiedades de los operadores lo vamos a obtener a partir de la definición. Entonces, fíjense muy bien cómo vamos a trabajar, ¿sí? La función f' se obtiene a partir de la definición del límite que está intrínsecamente relacionado
con el operador derivada, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver las propiedades que tiene este operador porque vamos a trabajar ahorita con funciones, ¿sí? Funciones f de x, ¿sí? Que nosotros vamos a definir, ¿no? Entonces, a partir de estas funciones, nosotros vamos a ir extrayendo propiedades de este operador que más adelante pues vamos a trabajar, que va a ser ya trabajando con los puros teoremas. Entonces, ahorita pueden pausar el video y ahorita vamos a trabajar con las primeras propiedades para copiar. Ya voy a pasar de hoja. Muy bien. Vamos a ver el primer teorema de diferenciación. Es decir, se va a definir una función. Vamos a definir aquí una función h de x, ¿sale? Que va a ser el producto de una función por una constante. Entonces, una constante multiplica la función f de x. Entonces queremos ver, ¿sí?, cómo se comporta el operador diferencial respecto a esta nueva función, ¿no? Ahora la función está definida como una constante, ¿sí?, multiplicada por la función f de x. Bueno, aquí hay que ponerlo que esta c pertenece a los reales, ¿no? Es un número real. ¿Sí? Entonces quiero saber esta propiedad. Ya sabemos que la constante sale, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo vamos a justificar esto? Pues primero vamos a hacer la definición de la derivada. Sería el límite cuando h tiende a 0 de esta función. Entonces sería la constante por f de x más h, ¿sale? Menos la función que sería la constante por f de x y todo esto dividido entre h. Por propiedades de los límites, si se fijan, antes de eso puedo factorizar a c. Está multiplicando tanto este miembro como este de acá. Entonces puedo hacer una factorización por factor común. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de c que multiplica a la función evaluada en x más h menos f de x entre h. ¿Sale? Entonces esta constante multiplica esto. Por propiedades de los límites, la constante sale del límite. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 sale de f de x más h menos f de x, sale entre h. Sale entre h. ¿Y quién es esto? ¿Sale? ¿Qué es esto de acá? Ah, esto es f', es la derivada de f. ¿Sale? Entonces c sería igual, ¿sí? Esto sería c por f' de x. Pero, ¿cómo obtenemos f'? Habíamos dicho que para obtener f' se hacía a través del diferencial. Entonces, esto va a ser igual a c por el diferencial respecto a x de la función f de x. ¿Sale? Sí, la función derivada se obtiene, a través del proceso de diferenciación, que es lo que nos interesa. Y esta sería la conclusión. La constante puede salir del operador diferencial y esto me quedaría multiplicado por el diferencial de la función. Una propiedad sumamente importante. ¿Sale? Entonces, todo sale a partir de la definición del límite. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que nos interesa es el proceso. ¿Sí? Este va a ser el primer teorema para una función que se define como el producto, ¿sí?, de una función por una constante. ¿Cómo se comporta el operador diferencial? Ya usando la notación de Leibniz, también lo podemos ver de la siguiente forma. Podemos poner aquí de respecto a x. Abrimos un corchete. Metemos a la función que sería c por f de x. ¿Sale? Y aquí como resultado, de igual forma, la constante sale del operador, puede salir sin ningún problema del operador, de hecho es bueno para no estar tratando con constantes,
que luego estorban mucho, ¿sale? Pueden salir del operador derivada, del operador diferencial, y nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, esta propiedad es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Eso es lo primero que hay que hacer si nos encontramos con una función de la cual tenemos una constante multiplicada a la función, ¿no? Supongamos que ahorita tenemos que derivar a la función, encontrar la función derivada. Vamos a definir a f de x como igual a, vamos a poner coseno, ¿no? Vamos a poner 2 veces el coseno de x. Vamos a poner esta función, ¿sale? Entonces, si se fijan, tenemos una constante multiplicado a una función. Entonces, si yo quiero obtener la derivada de esta función, aquí adentro lo que vamos a hacer es meter a la función, que es la que va a pasar por este proceso. Entonces, tenemos coseno de x, pero aplicando este teorema, que es muy importante aplicarlo, el 2, como es una constante, sale del operador derivada, ¿sale? Y simplemente nos quedamos con la derivada del coseno de x. Coseno de x, ¿sale? Ya, después en un formulario vamos a ver a qué es igual esto, pero lo primero que tienen que saber hacer es aplicar estos teoremas, ¿sí? Ya después nos vamos al formulario y vamos a ver que esto es muy sencillo de encontrar, se convertiría en un problema de copiar, pero esto es lo que muchas veces no practica el estudiante, ¿sí? Este tipo de propiedades, ¿sale? Entonces es lo que vamos a hacer, ¿no? Como otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, poner el ejemplo número 2, vamos a tener a g de x ahora, vamos a definir otra función, lo vamos a poner como menos 2 tercios de a la x, ¿no? Entonces ahora vamos a usar igual la notación de Leibniz, ¿sale? El operador diferencial, cómo se comporta, tenemos una constante que multiplica a una función, ¿no? Entonces en este caso tenemos menos 2 tercios de a la x. ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es el número? El número es menos 2 tercios. Ah, ok, eso quiere decir que el menos 2 tercios sale del operador diferencial, ¿sale? Aquí ya tendría el diferencial respecto a x y únicamente voy a trabajar con la parte que no es constante, que sería e a la x, ¿sale? Ya después vamos a un formulario y vemos qué onda. Pero primero hay que aplicar estos teoremas, ¿sí? Son fundamentales. Y este teorema pues no salió de la nada, no salió por un capricho, salió de la definición de la derivada, vía el límite. Entonces vamos a ir obteniendo estos teoremas, ¿sale? Sí, entonces pueden copiar este teorema y sus ejemplos y ahorita vamos a definir otro. Pueden copiar, por favor. Entonces vamos a ver el siguiente teorema para la suma de funciones. Entonces podemos definir una función, en este caso había puesto h de x, entonces vamos a definir a una función h de x, sale igual como f de x, sale más g de x. Vamos a definir esta función de acá. Entonces yo quiero ver qué onda con el operador diferencial respecto a x de esta función f de x más g de x. ¿Sí? Hay quienes se puede adelantar y ver que pues sí es igual a la suma de la diferenciación de una suma es igual a la suma de la diferenciación, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Entonces vamos a partir de la definición, o sea, como partimos aquí, vamos a definir el límite, ¿sale? Entonces, el límite cuando h tiende a 0, ¿sale? De la función, pero la función ahora es esta, entonces sería f de x más h más g de x más h menos, voy a abrir ahora un corchete porque la función es toda esta, es f de x
más g de x, ¿sale? Y pues todo esto, déjenme hacer este más grande, todo esto dividido entre h, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es primero quitar este paréntesis, me quedaría f de x más h, ¿sale? Más g de x más h menos f de x menos g de x. Y todo esto dividido entre h. Muy bien, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿sale? Voy a juntar este f de x más h con menos este f de x. De este lado este g de x más h. Lo voy a juntar con este menos g de x. Y todo entre h. ¿Sale? Voy a seguir de este lado. Ahorita lo que voy a hacer es partir esto en dos, es decir, esta h se va a distribuir, voy a asociar, fíjense bien, o sea, me quedo con esto de acá más esto de acá, ¿sale? Y este denominador tanto se distribuye acá como acá, ¿sale? Entonces me quedarían dos límites, Lo puedo hacer muy descriptivo, pero ahorita lo importante es ver la conclusión a la que vamos a llegar. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0. Aquí me quedaría f de x más h menos f de x. ¿Sale? Todo esto dividido entre h más el otro límite, límite cuando h tiende a 0. Y aquí tendría g de x más h menos g de x. Todo esto dividido entre h. Y pues estas son las definiciones de f' y g', ¿no? Entonces este sería f' de x, ¿sale? Más g' de x. Pero recordemos que las derivadas vienen del proceso de diferenciación de las funciones. ¿Sale? Que es lo que nos interesa, ¿no? El proceso mediante el cual obtenemos tanto a f' como a g'. Entonces, podemos distribuir aquí, nos quedaría la derivada de la primera función, la diferenciación de la primera función, más la diferenciación de la segunda función. ¿Sale? Este sería f de x, este sería g de x. ¿Sí? Si aquí hubiera un menos, también aquí va un menos. Un menos aquí. ¿Sale? Entonces, no solamente puede ser suma de funciones, puede ser suma o resta, ¿no? Se puede demostrar f de x menos g de x. Además hay una pequeña factorización de signo, pero pues no se hagan bolas. Lo importante es llegar a esto. ¿Sale? Entonces, aquí podemos hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a aplicar el operador diferencial. Entonces, vamos a poner una suma de funciones, ¿no? Vamos a poner el seno de x más el coseno de x. Entonces, es importante aquí, una vez que lo tenemos, me va a quedar el diferencial de la primera función más el diferencial de la segunda función. ¿Sale? La primera función pues es seno de x y la segunda función es coseno de x. Ya después nos vamos al formulario y vemos a qué es igual esto, pero primero hay que aplicar estas propiedades. ¿Sale? Este sería el segundo teorema que vamos a ir aplicando a las funciones. Es lo primero que hay que hacer antes de irnos a los formularios y empezar a derivar como locos. Primero hay que aplicar todos estos teoremas de diferenciación. ¿Sale? Es muy importante y también es muy importante saber de dónde salen. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso, ahorita voy a poner otra
otra como ejercicio. Vamos a poner un ejercicio, aplicar los teoremas de diferenciación a las, vamos a poner acá, diferenciación a las siguientes funciones. Solamente vamos a aplicar los puros teoremas. No vamos a aplicar otra cosa más, ¿no? Entonces, por ejemplo, una primera función vamos a poner, se me ocurre, vamos a definir a h de x igual a menos 3. Vamos a poner ahora coseno de x menos 4 seno de x, ¿no? Algo todavía muy parecido al anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer para aplicar los teoremas, ¿sí? Vamos a usar la notación que ustedes prefieran. Bueno, en este caso voy a usar la notación de Cauchy, ¿sale? Esta notación, aquí vamos a poner a la función. Entonces, la función sería menos 2 coseno de x menos 4 seno de x, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer al aplicar la diferenciación, déjenme poner esto bonito para que no se vea feo, sale menos 4 seno de x. Entonces, aquí aplico el teorema 2, ¿no? Se va a distribuir, ¿sí? Me va a quedar igual a la diferencial de la primera función, más el diferencial de la segunda función, ¿sale? De la segunda función. Entonces tenemos acá la primera función sería menos 2 coseno de x, la segunda función sería menos 4 seno de x, ¿sale? Y aquí aplico la primera propiedad, ¿sale? Voy a ponerle acá un igual, que es extraer las constantes, ¿no? Entonces la constante de este lado sale, y aquí nos quedaría el diferencial de la primera función, ¿sale? De este lado el menos 4 sale, más por menos me daría menos, entonces aquí me daría menos 4, ¿sale? El diferencial de la función. Entonces lo que hago es sacar las constantes. Saco las constantes, ¿sale? Entonces, esto es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Ya después nos vamos al formulario, ¿sí? Ya en el formulario vamos a ver que la obtención de estas cosas, pues ya nada más es después memorizarlas, ¿sale? Tanto esta como esta, la obtenemos a partir de un formulario, ¿no? Si ustedes ya se la saben, la pueden poner, pero aquí lo importante es que vamos a trabajar con las propiedades del operador diferencial, puras propiedades, ¿sale? Entonces, este sería, digamos, un ejercicio donde tengamos que aplicar los puros teoremas, ¿sí? Insisto, ya después vemos que la derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno, etc. Pero es lo de menos. Ahorita vamos a trabajar con las puras propiedades del operador. Entonces, ahorita voy a utilizar tanto la notación de Cauchy como la notación de Leibniz, ¿sale? Entonces, vamos a aplicar aquí respecto a x, ¿sale? Y vamos a inventarnos otra función que podemos ponerla como, no sé, menos 3 a la x más 4x cuadrada, ¿no? Por ejemplo. De igual forma, lo primero que hacemos es que nos va a quedar el diferencial de la primera función, ¿sale? Más el diferencial de la segunda función, la diferenciación de la segunda función. Aquí me queda menos 3e a la x y aquí me quedaría 4x cuadrada, ¿sale? Salen las constantes, muy importante, y aquí me quedaría la diferenciación de la primera función. Ahorita la escribo, saco la constante de este lado, la diferenciación de la segunda función, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que no es constante aquí? E a la x, ahí se queda. ¿Qué es lo que no es constante aquí?
x cuadrada. Ya después trabajamos sobre esto. Entonces ahorita puras propiedades, ¿sale? Y esto es aplicar los teoremas de diferenciación a las funciones. ¿Sí? Vamos a hacer muchos ejercicios, pero nos falta ver todavía otros 3 teoremas más. La de multiplicar, cuando las funciones se están multiplicando, cuando las funciones se están dividiendo y cuando tenemos una composición de funciones, ¿sale? Entonces, esto sería todo por esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.